Hola a todos. En este vídeo voy a hablar de la resolución de averías con equipos de diagnosis. Para ello voy a explicar qué es un equipo de diagnosis y la necesidad de tener uno. Voy a poner unos ejemplos, voy a exponer algunos ejemplos reales de averías y lo que pretendo con ello es que veáis la complejidad que hay en un vehículo, la complejidad de comunicaciones entre todos los módulos, ¿vale? Entre los módulos de control, entre los sensores, los actuadores y demás, y que solo con equipos de diagnosis, solo con los equipos de diagnosis no se pueden resolver las averías, o por lo menos la mayoría de las averías, ¿de acuerdo? Hace falta más herramientas. Y en una segunda parte, pues voy a dar un poquito de teoría sobre este sistema, el CAN bus. ¿De acuerdo? Bien, comencemos. ¿Qué es un equipo de diagnosis de vehículos? ¿Vale? Como todo el mundo sabe ya, prácticamente por lo menos los que están metidos en este sector de automoción, pues saben lo que es un equipo de diagnosis, ¿vale? Voy a pasar a hacer un pequeño repaso. Una máquina de diagnosis es una herramienta que se conecta al vehículo e incluye un software, un programa de diagnosis con los datos técnicos de la mayoría de los vehículos, ¿vale? Con la mayoría de los vehículos. Datos técnicos, ¿vale? O sea, es una aplicación que tiene muchísimos datos técnicos, ¿vale? Y permite analizar a fondo el estado del vehículo. Analiza el estado del vehículo y nos da un resumen donde detalla los errores o las averías o las DTCs, palabras técnicas, DTCs, que tiene un vehículo, los errores o las fallas que tiene un vehículo. ¿Vale? Nos lo da en forma de códigos alfanuméricos, por ejemplo P0123 o P0490 y así, ¿no? Entonces son fallas que te pone ese código y hay muchos programas, pues casi ya la mayoría te pone la explicación de, o sea, qué significa ese código, ¿de acuerdo? Te dice a lo mejor pues hay algún fallo en una bomba o cosas así, ¿de acuerdo? Bien. Eh, la máquina de diagnosis en un taller hoy en día ya no es una opción, es una necesidad. Todos los talleres de automoción, todos los talleres, mecánica, si se le puede llamar mecánica ahora a estos vehículos, ¿vale? Pues todos los talleres necesitan un equipo de diagnosis, si no, pues la resolución de las averías va a ser prácticamente misión imposible, ¿vale? Bien. Eh, Aquí te pone, vale la pena destacar que una máquina de diagnóstico no solo es capaz de detectar casi cualquier avería, sino que gracias a su software también ofrece información complementaria de mucho valor, ¿vale? O sea, que te dan una información que te ayudan a hacer tu diagnóstico, pues acercarte al diagnóstico de final, ¿no? Te dan muchísima información. Por ejemplo, aquí tienes un pantallazo de las averías, por ejemplo. Aquí te dice código de error y aparece aquí ECM. ECM es el Engine Control Module, o sea, es el módulo de control del motor, ¿vale? Y te dice que hay una avería una falla, ¿vale? Una falla o un error en este módulo. Y hay otro módulo que es el ABS, pues te dice aquí que hay tres fallas, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? Por lo menos te dice dónde está localizada la avería. No tenemos que repasar todos los sistemas. Entonces, por lo menos tenemos una orientación. ¿Es suficiente esto? No, no es suficiente. Ahora veremos el porqué. Bien, ¿dónde se conectan los aparatos? Pues estos aparatos de diagnosis, pues depende del vehículo, pues tienen pues ya aquí en Europa, ya por obligación, tiene que tener un conector EOBD,
o BD2 o lo que sea, depende de la edad del vehículo, pues tienen que tener un conector parecido a esto, a este conector parecido, que se llama DLC, Data Link Connector, o lo que es lo mismo conector de diagnosis. Pues este conector se encuentra ubicado normalmente o bien debajo del volante, o bien debajo del cenicero, o bien en el lateral del salpicadero donde están los fusibles y tal, ¿no? Entonces, para saber exactamente dónde se ubica, hay que acudir al libro del vehículo, a la información que traen los libros, la información técnica del vehículo, y te dice dónde está ubicado el conector este de diagnosis, ¿vale? Y para no complicarse la vida, pues en Google, ya en Google, googleando, pues la mayoría pues, de la información pues ya está circulando por ahí. Bien, ¿por qué es necesario el equipo de diagnosis? O sea, comprar, o sea, nosotros vamos a invertir un dinero para comprar una máquina de estas, ¿vale? Un equipo de estos, ¿eh? Pero claro, necesitamos saber si comprando un equipo es suficiente, si necesitamos otra cosa, qué tipo de equipo hay que comprar y tal y cual, ¿no? Bien, pues entonces vamos a seguir leyendo para saber, para llegar a una conclusión, para tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bien, ¿por qué se hace necesario el equipo de diagnosis? ¿Por qué es necesario hoy en día? Bien, porque antes los vehículos antiguos lo que tenían módulos, tenían unos módulos los cuales pues les llegaban directamente los cables de los captadores y los cables de los actuadores, ¿no? Captadores o sensores, ¿vale? Captadores sensores como puede ser el pedal es un sensor, el acelerador me refiero, o el freno, es un sensor, ¿de acuerdo? Eso es un sensor. Y los actuadores, pues puede ser pues el motor de las ventanas que suben y bajan las ventanillas, ¿no? Las ventanillas, esos son los actuadores. Bien. Entonces, antiguamente pues, había un módulo que le llegaba los cables de los sensores y le llegaba los cables de los actuadores, de uno, de otro, un montón de sensores, un montón de actuadores, entonces se formaban un montón de, una maraña de cables ahí, pero claro, cuando se daba una avería, pues lo que hacíamos de un sensor, por ejemplo, la ventana no subía, pues simplemente el motor, íbamos al motor, seguíamos los cables y dábamos con la avería, metíamos la tensión al motor, vemos si el motor funciona o no, y seguimos los cables y vemos dónde está la avería. O sea que la avería no era resolver una avería no era tan complejo, ¿no? Hoy, hoy en día, hoy en día tenemos un bus, o sea, un par de cables que se llama bus, un par de cables trenzados, eh, que se llama bus. Pues en ese bus conectamos todos los módulos de control. Los nodos se llaman nodos cuando se conectan al bus, se llaman nodos. Pues estos nodos se controlan lo que son los captadores, sensores y actuadores, ¿vale? Controlan todo eso. Entonces, cuando se avería, por ejemplo, cuando la ventana no sube hoy en día, la ventana del piloto, ¿no? Del piloto o del copiloto no sube o no baja, no funciona, entonces, ¿qué puede ser? Pues según la complejidad del vehículo de los vehículos nuevos, que tienen estos tipos de buses, el CAN bus, por ejemplo, eh, podemos suponer que es el motor de la ventanilla que está averiado, o bien suponer que los cables están mal, los cables de alimentación del motor están mal, o bien los cables de comunicaciones están mal, o bien el controlador suyo que está mal. O sea que son muchísimos componentes. O sea, para cerrar una ventanilla no es pulsar el botón, ya no es analógico, ya no es un sistema antiguo analógico, ya es un sistema electrónico. Utiliza no solamente la electrónica, sino que utiliza también la telecomunicación, o sea, nociones de telecomunicaciones, protocolos, ¿vale? Entonces los módulos hablan entre ellos utilizando los protocolos del bus en el cual están conectados, ¿vale? Entonces,
un profesional hoy en día de la mecánica o electricista, pues ya con solamente la electricidad o con solamente la mecánica, pues ya no es suficiente para resolver las averías que se están dando en estos coches, que utilizan buses. Por ejemplo, el CAN-bus. Ya no es suficiente. Entonces hace falta, con muchos conocimientos, en los cuales entraría la electricidad, la mecánica, las telecomunicaciones, la informática, ¿de acuerdo? Pues la física, todo esto, la química, todo esto, pues tenemos que tener nociones, o sea, muchísima formación para poder entender la comunicación y cómo funcionan todos los elementos de un vehículo. Pues todo esto es necesario, ¿vale? No es tan fácil resolver una avería si no tenemos un equipo, un aparato de diagnosis. No es fácil, ¿de acuerdo? Necesitamos la ayuda de este equipo que por lo menos, por lo menos, por lo menos interroga todos los elementos que tienen en los cuales tiene acceso, pero interroga todos los elementos y te dice, mira, por ejemplo, este elemento y este elemento no me contestan. Entonces, por lo menos, esos dos elementos tendríamos que acudir a ellos para ver si están averiados o no. Por lo menos tenemos un punto de partida, ¿vale? Hay algún indicio de que ahí hay un fallo, ¿vale? Si no tuviéramos este equipo de diagnosis, estaríamos perdidos. Por ejemplo, ya te digo, pues una ventanilla que no sube y no baja, pues no, el módulo, primero tenemos que saber el módulo que controla esa ventanilla o ese motor, dónde está ubicado. Puede estar en la misma puerta o a lo mejor está en otro sitio, ¿vale? Y ahora, claro, si está en otro sitio, pues tenemos que mirar los cables que unen eso, el motor con el módulo controlador, el módulo controlador con el módulo que controla ese módulo y así. Son un montón de módulos que hablan entre ellos, pero claro, ahí nos podemos perder. Si no tuviéramos una máquina de diagnóstico que nos diga, mira, tal módulo está fallando, tiene una avería, no me contesta, ¿vale? Está fuera de juego. O por lo menos, pues ya tenemos una ayuda, ¿vale? ¿Es suficiente? No es suficiente solamente con el aparato este, con el equipo de diagnosis, no es suficiente para resolver las averías. Ahora veremos por qué. Bien, pues explicado esto, el por qué se hace necesario los equipos de diagnosis, ya lo hemos dicho. Otra cosa importante que nos ofrecen estos programas, estos equipos, tienen aplicaciones y una de las facilidades que tienen, o sea, nos facilitan la resolución de las averías, eso es la información que nos brindan. Esta información, por ejemplo, que vemos aquí el cuadro, este es un freeze frame, es un cuadro o sea, es decir, cuando se dio la avería, cuando se da una avería en cualquier vehículo hoy en día, se da una avería, una falla, un fallo en algún módulo, lo que hace el coche es hacer una captura de todos los sensores y actuadores. Hace una captura de cómo estaban en ese momento que se dio la avería. ¿Por qué? Porque en ese momento que se dio la avería, a lo mejor la presión, vamos a ver, por ejemplo, eh, la presión que deberíamos de tener aquí, por ejemplo, la presión que deberíamos de tener en algún elemento, como la bomba, por ejemplo, la presión, pues en vez de tener por ejemplo aquí, en el rail de inyección, aquí, pues en vez de tener a lo mejor aquí 500 kilopascales, pues hemos tenido 380 y ese valor es muy bajo, fuera de rango, ¿vale? Fuera de rango. Tenemos que comparar este valor con el valor que debería de tener, ¿vale? Tenemos que valorar si este valor que está aquí, por ejemplo, concuerda con el rango en el que tiene que estar. Si vemos que está fuera de ese rango, entonces ya tendríamos una idea, por ejemplo, una idea de lo que ha provocado el fallo, ¿vale? Tenemos un fallo de presión, ¿vale? Si tenemos un fallo de presión, pues tenemos la tubería que está picada, que está entrando el aire, total, mil cosas, ¿no? O por lo menos tenemos una idea, de por qué, por ejemplo, aquí no arranca el coche. Pues no arranca el coche porque aquí no hay suficiente presión o algo, ¿no? Entonces, esta información es muy, muy importante, por lo menos para tener una idea de cómo estaban los elementos en el momento en que se dio la avería, ¿vale?
Bien. Para reforzar más los conceptos, voy a exponer algunas averías reales, ¿vale? Y así vamos a ir, pues, haciéndonos una idea de cómo se resuelve una avería en un vehículo, ¿de acuerdo? Tener una idea por lo menos general, ¿no? No específica, pero por lo menos en general, ¿de acuerdo? Bien. Tenemos un caso, aquí el caso uno, se da una avería en un vehículo en el cual cuando intentamos arrancar, pues el motor le cuesta arrancar, ¿vale? Le cuesta muchísimo, muchas veces no arranca, ¿eh? Y tras insistir mucho con los movimientos y tal, pues arranca, luego se para y tal y cual, ¿no? Esto es lo que le pasaba a este vehículo. Entonces, cuando utilizamos la máquina de diagnosis, acudimos a la máquina de diagnosis y nos da esta información. Nos dice que el módulo del motor, controlador del motor, dice que no hay señal de la velocidad del motor. Y hay otro controlador que nos arroja esta información. La bomba de inyección, pone bomba de inyección, no le llega la señal de velocidad del motor desde la unidad de control. Esta bomba se queja de que no tiene información de la velocidad. Debería de llegarle desde la unidad de control, pero no le llega. ¿Vale? Entonces aquí más o menos nos hacemos una pequeña idea. ¿Cuál es la información importante aquí? Es la velocidad del motor. Las revoluciones en realidad, las revoluciones del motor, ¿vale? La velocidad. Entonces, esta velocidad del motor, qué elemento proporciona esta velocidad? Pues la proporciona aparte de, vamos a hablar del sensor CKP. El sensor CKP es un sensor lo que hace aquí es contar los dientes y la velocidad en que están pasando los dientes, ¿vale? La frecuencia, ¿vale? Lo que nos da aquí una frecuencia en este cable, la unidad del motor le manda una señal diciéndole, mira, esta es la frecuencia en que está girando este engranaje, ¿vale? Este es el cigüeñal, ¿vale? Pues este sensor es un sensor inductivo, puede ser inductivo o no, ¿vale? Pero en este caso vamos a suponer que es un sensor inductivo, sensor CKP, lo que hace es contar pues los dientes, va a contar a medida que se acerca un diente a este sensor. Voy a utilizar la pizarra un momento. Voy a utilizar la pizarra y el color, vale. Bien, este diente de aquí, este diente está muy cerca de este sensor, con lo cual aquí se genera una señal, un pico, ¿vale? Un pico que va pasando. El cigüeña gira en este sentido, ¿vale? Vamos a suponer que gira en este sentido. Con lo cual, cuando esto va girando, aquí va a haber un hueco, con lo cual, que es el 0. Cuando hay un diente es un 1 y cuando no hay diente es un 0, ¿no? Cuando llega el segundo diente, pues va a generar otro pico, ¿vale? Otra señal cuadrada, ¿no? Que corresponde a este diente que estaría aquí abajo, ¿no? Porque esto al girar, pues el diente se colocaría justo aquí debajo, ¿vale? Cuando está aquí muy cerca del sensor, pues se genera esta señal, otro pico, otro diente, y así sucesivamente, y así va generando. Hay una marca en cualquier. Hay una marca, hay una faltante aquí, por ejemplo, aquí debería de haber otro diente, pero no lo hay, ¿no? Hay un hueco. Pues este hueco es una referencia para saber, es una referencia para saber el coche, o sea, el controlador, saber en qué posición está el cigüeñal, ¿vale? Aquí en vez de haber un diente, pues no hay diente, hay una falta de diente aquí, ¿vale? La faltante no la hay. Pues esto es una marca en realidad, ¿vale? Una marca que le dice al motor, bueno, al controlador, le dice en qué posición se encuentra el cigüeñal, ¿vale? Y así, pues según la programación que tiene el controlador, pues se adapta, pues se sincroniza con otros elementos, ¿vale? No vamos a entrar en mucho detalle en esto. El propósito de este vídeo es hablar
de diagnosis, pero claro, hay que tener muchísima información. Bien, pues cuando viaja la señal esta, llega a la unidad de motor y la unidad del motor pues tiene una idea de de a qué velocidad está girando el motor, ¿vale? Tenemos esta señal. Entonces en realidad la señal de velocidad del motor a la que se refiere aquí el programa, la aplicación, se refiere a esta señal que no le llega, ¿de acuerdo? No le llega. Bien, ¿a quién no le llega? Pues aquí sin señal, ¿quién dice que no le llega la señal de velocidad del motor? Nos lo dice el módulo este módulo de control del motor, ¿vale? La ECM, este módulo de control del motor, nos dice que no le llega la señal. Y aparte, una bomba, la bomba de inyección, nos dice que también le falta la señal de velocidad del motor, que no le llega. ¿Eh? No le llega. ¿De dónde no le llegan? Pues no le llega desde la unidad de control. Hombre, está claro. Si la unidad de control del motor no le llega la señal, pues esta unidad de motor tampoco va a enviar esa señal a otros módulos, ¿no? No la puede enviar, por ejemplo, a la inyección, al módulo de control de inyección, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene ese dato. No tiene. No tiene ese dato. Entonces aquí la señal pues no le llega. Cero, no le llega. ¿De acuerdo? Por eso esta bomba de inyección se queja que no tiene la señal, simplemente porque esta unidad no tiene esa señal, no la recibe, ¿vale? Entonces, si estudiamos bien estas informaciones, pues yo creo que prácticamente tenemos resuelta la avería. Aquí tenemos dos cosas, o tres. O bien el sensor que está mal, que no genera estos datos, ¿vale? No genera estos datos. Hombre, es que aquí nos dicen que a veces arranca, entonces genera datos, pero los genera malamente. Esto puede ser una cosa, genera datos, pero los genera malamente. O bien, genera los datos de la señal, la genera bien, pero el cable tiene algún defecto, alguna derivación en alguna parte que hace que esta señal no llegue bien y el coche entonces a veces arranca y a veces no arranca, ¿vale? Esta es la segunda suposición, ¿vale? La primera es el sensor, el sensor en sí. La segunda suposición, que puede ser también, es el cable de señal, cable de señal. Y la tercera suposición es que tanto el sensor como el cable están bien, pero la unidad de motor está averiada, ¿vale? Unidad, control, el módulo de control del motor, ¿vale? Está averiada. O puede ser el sensor y el cable, o puede ser todo está averiado. Tanto el sensor como el cable está mal, como la unidad de motor está mal, ¿vale? Se pueden dar también, se puede dar, ¿de acuerdo? Muy difícil, pero puede ser. Entonces tenemos que revisar estos tres elementos. Pues ya hemos acotado, en este caso, gracias a la máquina esta, al equipo de diagnosis, hemos acotado nuestra búsqueda. Nos ha dicho que falta una señal que se llama señal de velocidad al motor. ¿Quién proporciona esa señal? La proporciona el sensor CKP. ¿De acuerdo? El sensor CKP. Vale, pues entonces directamente vamos a ir a ese sensor. ¿Qué hacemos? Pues ese sensor tenemos que tener su datasheet, ¿vale? Tenemos que tener su documentación, ese sensor, información, y ese sensor esa documentación nos tiene que decir, mira, que la señal se genera así. Y la amplitud de la señal, pues son 5 voltios, por ejemplo, ¿no? Son 5 voltios. Pues entonces, ¿cómo medimos esa señal? ¿Y cómo vemos esa señal? Pues aquí entraría lo que es el osciloscopio. ¿De acuerdo? Entra aquí el osciloscopio. Tenemos que acudir al osciloscopio para ver la señal que sale de este sensor, qué forma tiene, si es la forma correcta o no es la forma correcta que tiene. Bien, pues acudimos a este osciloscopio. Este puede ser un osciloscopio, lo he puesto aquí, ¿vale? Pues lo conectamos, cogemos un canal, por ejemplo, aquí canal 1, canal 2, canal 3, sabéis que el osciloscopio, si no tenéis ni idea del osciloscopio, pues parad el vídeo, buscad información en YouTube de lo que es un osciloscopio, ¿vale? Y después volvéis ¿vale?
volvéis a seguir con este vídeo, ¿vale? Bien, yo voy a suponer que sabéis lo que es un osciloscopio. Entonces, conectamos aquí la pinza nuestra del osciloscopio aquí, y la otra a masa, ¿vale? A cualquier punto de masa, ya puede ser la masa de la unidad de control o la masa del chasis, ¿vale? A la masa, bien. Pues nada, aquí cuando conectamos nos aparece una señal. Si nos aparece la señal adecuada, la que viene en la documentación de este sensor, pues entonces el sensor funciona perfectamente. Que descartamos el sensor. Si la señal pues tiene formas raras ahí, ¿vale? Formas raras, entonces el sensor está mal. O si la tensión que debería tener en vez de 5 pues tiene 2,5, 2 voltios y medio, ¿vale? Medimos aquí porque esto viene tiene cuadrados, ¿vale? Le viene así, pues entonces depende de cómo tengamos configurado el osciloscopio, pues hacemos la lectura y nos dice que aquí tiene 5 voltios, ¿no? ¿Vale? Esta división, una división son 5 voltios, dos divisiones son 10, o bien una división son 2 voltios y medio, depende cómo tengamos configurado el osciloscopio. Bien, pues hacemos la lectura del voltaje que tiene, la amplitud de esta señal, la comparamos con la señal que debería tener. Bien, nos dice que la lectura está bien, entonces el sensor está correcto. Entonces el fallo puede ser o bien el cable que está derivando, ¿vale? Está derivando, no llega o está cortado, ¿vale? O la unidad de control de la unidad del motor que está mal averiada. Bien, lo más fácil, ver el cable. Pues comprobamos el cable y vemos que el cable, pues, si está bien o está mal, ¿vale? Si tanto el cable está bien, ¿vale? Tiene continuidad y tiene continuidad, la señal que sale de aquí llega aquí, pero la unidad de motor no recibe la señal, entonces es que tenemos la avería en la unidad del motor y hay que sustituirla, ¿vale? En este caso hemos encontrado que el sensor pues no tenía el voltaje adecuado. El voltaje, en vez de tener por ejemplo 5 voltios, pues tenía mucho menos, o sea, tenía un voltaje de 2,5, ¿vale? La mitad más o menos. No, no llegaba el voltaje, entonces se ha procedido a la sustitución del sensor que estaba defectuoso, ¿de acuerdo? ¿Veis? Entonces aquí se ve claramente la necesidad de utilizar una máquina, un equipo de diagnosis, ¿vale? Un equipo de diagnosis para que nos informe de dónde está más o menos la avería. Aquí nos da un dato importante, hemos dicho que es la velocidad del motor y quién nos la da, quién nos da arroja este dato. Este dato lo arroja esta unidad. Entonces sabemos que esta unidad no le llega la señal. Pero claro, ¿cómo hemos sabido nosotros que este sensor está conectado con esta unidad? Aquí nos falta información, porque yo lo tengo dibujado, pero ¿cómo podremos saberlo en un vehículo? ¿Siempre está conectado así? Pues no, puede que esté conectado aquí, ¿vale? En otra, bueno, este es un inmovilizador, puede que esté conectado en otro módulo, y este módulo esté conectado, este sensor esté conectado aquí a este módulo, y este módulo o unidad de control pues manda la señal a través de este bus y se la comunica a esta unidad de motor, y la unidad de motor pues, actúa en consecuencia, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos dónde está conectado el sensor, la señal donde está conectado? Pues para eso tenemos que tener información técnica del vehículo. Los esquemas o diagramas, o llamadlo como queráis, pues los esquemas de los componentes, cómo están conectados. También necesitamos la topología del coche, de cómo están conectados los módulos entre sí, los nodos, cómo están conectados entre sí, ¿de acuerdo? Pues todo eso nos hace falta, no solamente las herramientas, pero hace falta también datos técnicos del vehículo, que muchas veces cuesta encontrarlos, o hay que pagar para obtenerlos, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Voy a borrar esto.
aquí llegamos al caso 2. El caso 2 tenemos una avería en la cual cuando giramos la llave el coche no arranca, el motor no hace nada, la pantalla funciona bien, la pantalla cuando abrimos la puerta nos indica que la puerta está abierta, o sea, todo va bien menos el arranque, que no arranca el coche no arranca. Cuando utilizamos la máquina del equipo de diagnosis no obtenemos ninguna respuesta de la unidad de motor, o sea, la unidad de motor no nos contesta. ¿Qué hacemos aquí? Si la unidad de control no nos contesta, ¿qué hacemos? Porque si la unidad de control nos contesta, pues a lo mejor pues todo lo que hay conectado en esa unidad pues tampoco no vamos a tener ni idea de lo que tienen, ¿no? Si funcionan o no funcionan. Entonces nos va a faltar aquí un montón de información, ¿no? Un montón de información. Entonces aquí la máquina, si no tenemos comunicación, la máquina no nos sirve de nada, ¿no? El equipo de diagnosis aquí no nos sirve de nada. Bien, no nos sirve de nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre, lo de siempre. Aquí lo que tenemos que hacer es pensar. Si el motor no arranca y no tenemos comunicación con la unidad de control, pues aquí tenemos dos cosas como mínimo. O bien, el motor, bien, la unidad de motor. La unidad de motor está averiada, o bien, la unidad de motor está averiada, o bien el cable de comunicaciones, el bus este está mal. El bus está mal, que no llega la señal. Entonces, si no le llega la señal del inmovilizador o del módulo inmovilizador, si no le llega la señal, pues este módulo pues no va a funcionar bien. ¿Vale? Y no vamos, si este bus está interrumpido por aquí, pues tampoco vamos a obtener señal desde, por ejemplo, si tenemos aquí la DLC, la toma de diagnosis, ¿vale? La toma del conector de diagnosis, y lo tenemos por aquí, ¿vale? Y nos está diciendo con el equipo de diagnosis que no hay comunicación con la ECU, o bien la ECU está averiada, o bien aquí el cable está cortocircuitado o está interrumpido, ¿vale? Está cortado el cable, ¿vale? El bus, este es un bus, ¿vale? El bus está en mal estado, ¿de acuerdo? Pues tenemos esas dos opciones. Entonces aquí tenemos que obtener más información, ¿vale? Tenemos que obtener más información. Tenemos que obtener más información. ¿Cómo? Pues vamos a obtener esa información con el osciloscopio, por ejemplo, ¿vale? Este es el osciloscopio, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que tenemos con el caso 2. El motor no arranca, o sea que aquí esta unidad de control no funciona, o el bus pues no está bien, ¿de acuerdo? Bien, tenemos este conector de DLC, el conector de diagnosis, está conectado en este caso para este vehículo, está conectado a una pasarela, ¿vale? El gateway, está conectado a esta pasarela, y esta pasarela lo que hace es pues traducir las tramas que se generan en otras velocidades o otros protocolos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí, podemos tener el CAN bus de baja velocidad, y aquí podemos tener el CAN bus de alta velocidad, ¿no? Y aquí tenemos otro CAN bus de otra velocidad distinta, y aquí podemos tener una velocidad LIN, otro protocolo LIN, total, muchos protocolos, ¿no? Entonces esta pasarela lo que hace es hacer que todos se entiendan, aunque tengan distintos protocolos, pues que se entiendan las unidades entre ellas. Este módulo pues va a entender esta unidad de motor, y esta unidad de motor va a entender esta pantalla multifunción, y así sucesivamente, ¿vale? Entonces se van a entender gracias a esta pasarela que interpreta y traduce los datos que le llegan, ¿vale? Bien,
una vez que hemos hablado de la pasarela, vamos a seguir con la avería que tenemos. El motor no arranca. Pues hemos dicho que puede ser que la unidad no funciona o bien el bus tiene algún problema, ¿vale? O bien la señal que sale del inmovilizador pues se genera malamente, ¿no? Entonces, la máquina de diagnosis nos dice que no hay comunicación con la unidad de motor. Pues lo que tenemos que hacer es, primero, averiguar el bus, este cable de aquí y este cable de aquí, si están bien. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aquí entraría un poquito la teoría, tendríamos que haberla visto antes, pero bueno, la he dejado para la segunda parte de este vídeo. El bus normalmente, vamos a ver, el bus tiene dos terminales. Cualquier bus, CAN bus, hablando del CAN bus, tiene que tener dos resistencias terminales, ¿vale? Una resistencia aquí y otra resistencia aquí, ¿vale? Una resistencia, son resistencias terminales, ¿vale? Cada una tiene un valor de 120 ohmios, ¿vale? 120 ohmios. De acuerdo. Entonces, si tengo aquí el conector, este DLC está conectado a este bus, entre el pin, el pin 1, 2, 3, 4 y el 16, entre el pin 4 y el 16, que tenemos el bus CAN, ¿vale? El CAN high y el CAN low, pues están conectados aquí. Aquí tengo yo la toma esa de diagnosis, la tengo aquí, vale. Entonces, entre este punto y este punto, utilizando el multímetro en modo ómetro, ¿vale? El modo de ómetro o modo continuo, como queráis, yo lo pondría en el modo ómetro para que me mida la resistencia del bus que deberíamos de obtener. Aquí entraría pues los conceptos básicos de electricidad, ¿vale? Conceptos básicos. Si tenemos un circuito y tiene una resistencia aquí y otra en paralelo, ¿vale? Para calcular la corriente principal, sabiendo que aquí tenemos 12 voltios y esta es de 120 ohmios y esta es de 120 ohmios, entonces ¿cuál es la resistencia equivalente que vamos a tener? Que vamos a medir entre este punto y este punto. Entonces, tenemos que calcular la resistencia equivalente de estas dos resistencias. Entonces, cuando tenemos dos resistencias en paralelo, y en este caso son idénticas, pues la resultante R equivalente, pues sería 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2. Pues entonces esto nos va a dar, pues R, como R1 es igual a R2, pues sería R partido por 2, que son 60 ohmios, ¿vale? Si hacéis los cálculos vais a obtener 60 ohmios, la mitad, ¿vale? Porque son dos resistencias iguales. Cuando dos resistencias iguales están en paralelo, pues la resultante es la mitad. Entonces son 60 ohmios. Entonces tenemos que medir, veis como hemos utilizado los conceptos básicos para averiguar si este bus funciona bien o no funciona bien. O sea, si tiene los parámetros que debería tener. Por lo menos los ohmios, la resistencia del bus. Entonces la resistencia medimos y más o menos nos dará pues unos 59 ohmios, algo parecido, 61, ¿vale? Andará por aquí, ¿vale? Andará en este rango, 59, 61, 60. Deberíamos de tener este valor, ¿vale? Lo idóneo sería 60 ohmios, ¿de acuerdo? Pues medimos y encontramos que efectivamente tiene 60 metros, con lo cual entonces ya descartamos que las resistencias terminales de cualquier unidad, de estas dos unidades, porque estas pertenecen a unas unidades, ¿de acuerdo? La resistencia a otras unidades, ¿vale? Entonces descartamos que las resistencias de esas unidades están mal. Queda descartado. El bus funciona, por lo menos tiene la resistencia adecuada. El paso siguiente, pues lo que tenemos que hacer es conectar el osciloscopio y medir la señal, ver la señal en pantalla como es la señal. Entonces, si tenemos la señal adecuada de un CAN bus del protocolo CAN, ¿vale? El CAN high sería así,
Y el can low pues sería su espejo, ¿vale? Así. ¿Veis? Como veis, pues este sería el can high y este sería el can low, ¿de acuerdo? El can alto y el can bajo, ¿vale? Bien, pues estas dos señales, las señales más o menos tienen que ser así, ¿vale? Normalmente tienen unos piquitos así por las interferencias electromagnéticas que tiene el vehículo, tú sabes. Siempre hay interferencias, ¿vale? Entonces, pero la forma tiene que tener esta forma. Si vemos que con el osciloscopio medimos y obtenemos en el can high esto y en el can low obtenemos algo así, esto nos deja claro que los cables de comunicación del bus están mal. Pues, ¿qué cable exactamente? Pues el cable can low. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir este cable donde está, buscarlo. ¿Dónde lo buscamos? Tenemos que acudir nuevamente a la información técnica del vehículo en cuestión. El vehículo, pues tenemos que acudir al circuito, al esquema, y nos dice que esto está conectado, este cable que tendrá un nombre B50 o 25, por ejemplo, el conector va al conector, este cable, manguera B25, pues está conectada a un conector, pues tendrá, yo que sé, conector C19 y el otro conector del otro extremo, pues sería el C21, ¿no? Por ejemplo. Entonces tenemos que mirar el conector C19, el conector C21, en qué pin están estos cables, sobre todo el CAN low, en qué pin está exactamente y medir la continuidad. A ver si dentro de esta manguera se ha roto, ¿vale? Y medir la continuidad, ¿de acuerdo? Medir la continuidad. Esta es una de las opciones para ver la continuidad, para ver si el bus está bien o no está bien, ¿de acuerdo? Entonces, vamos y encontramos como que no tiene continuidad, a veces movemos la manguera, te da continuidad a veces no te da continuidad, entonces deducimos que el cable está en mal estado, o se cortocircuita, o se deriva, o cualquier cosa. Entonces ahí tenemos un problema. O cambiamos el cable entero, la manguera entera, o a ver cómo lo resolvemos. ¿De acuerdo? Pues tenemos que seguir las instrucciones del fabricante para poder resolver esa avería. ¿De acuerdo? Bien. Voy borrando. Bueno, aquí se ve claramente la complejidad de cuando ha entrado aquí en los vehículos el tema de las comunicaciones, pues ha complicado la cosa, porque aquí no se trata solamente de un elemento que está fallando. Aquí, si el elemento falla, pues puede ser que el elemento esté bien, pero no le llega la señal, o no envía bien la señal, ¿vale? O el módulo correspondiente que se encarga de él no envía la señal, o no le llega la señal. O sea que son un montón, entramos en un montón, en un lío, entramos en un lío y vemos claramente que esto es bastante complejo, ¿de acuerdo? Esto es bastante complejo. Bien, seguimos. Toda aquí la avería era un cable que estaba en mal estado, cable del CAN-bus estaba en mal estado, estaba prácticamente roto y generaba esos fallos, ¿vale? Por eso no daba la unidad de motor, este cable no transmitía bien, ¿de acuerdo? Bien. Otro caso, caso 3. Se da una avería en la cual no tenemos ningún control sobre algunos elementos como las luces que se quedan encendidas, los limpiaparabrisas que se quedan funcionando, la radio que funciona, que no funciona, el tablero tiene todos los indicadores encendidos, pero el motor se arranca, ¿de acuerdo? Este es un Jeep, me parece, si no me acuerdo mal. Esto es un Jeep Cherokee, Gran Cherokee, ¿vale? Pues tras la diagnosis se ha utilizado la máquina del equipo de diagnosis y se ha obtenido esta información.
la BCM, la unidad de carrocería, Body Control Module, o sea, la unidad de carrocería nos arroja este error. Los errores U normalmente suelen ser comunicaciones, ¿vale? Cables de bus, ¿vale? Bien, y nos dice que aquí el fallo en el CAN de low speed, de baja velocidad, ¿vale? Aquí ya nos da una idea bastante clara, que aquí el cable del bus está en mal estado. Pues aquí directamente lo que vamos a hacer es buscar ese cable, ¿vale? Que se conecta a esta BCM. Pues lo que tenemos que hacer es, tenemos que mirar cómo es la señal del bus, a ver cómo llega, la señal, si llega o no llega. Eso es lo primero, lo miramos con el osciloscopio. Si la señal es normal, pues tenemos que comprobar los cables del bus, de todos los nodos afectados que están conectados a este bus, ¿vale? Podríamos ir desconectando todos los nodos e ir conectando para ver si se cae el bus con alguno de estos nodos, ¿vale? Igual alguno de estos nodos lo que hace es tirarnos el bus para abajo entero, ¿vale? Entonces desconectamos todos los nodos que están conectados a este bus directamente y los vamos conectando uno a uno, ¿vale? Si conectamos uno, se restablece la señal, vemos que el bus funciona, circula la señal correcta. Vamos a ir conectando nodo por nodo hasta que tengamos el nodo que nos tira para abajo toda la red, ¿vale? Entonces ahí cuando conectamos un nodo que nos tira para abajo, pues ese nodo, a lo mejor el cable está haciendo derivación, está cortocircuitado que nos tira todo el bus para abajo. Pues ese nodo se revisa bien, igual el nodo está mal o solamente los cables, ¿vale? Se revisa y efectivamente este vehículo lo que tenía que el cable de un nodo, el cable que estaba en muy mal estado y nos tiraba, o sea, nos tiraba para abajo todo el campus, nos lo tiraba para abajo, ¿de acuerdo? Hacía contacto con la masa y nos tiraba para abajo todo el campus, ¿de acuerdo? Y se ha resuelto la avería así. Se sustituyó el cable y se arregló la avería, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí esta parte de este primer vídeo, ¿vale? Y voy a dejar la segunda parte para el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Y aquí hablaré un poquito con más detalle del Buscan, ¿vale? Hablaré con detalle del funcionamiento del Buscan, de las tramas y demás, ¿de acuerdo? Pues nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.